¿Recuerdan cómo en la anterior película incluso el personaje que llegaba a ser un poco molesto era el de la niña? Pues bueno, en esta su hermano fue el que quiso ocupar ese rol. Sí, ya es todo lo que tengo para la intro. Perdón, no hay mucho de qué burlarme aquí. Es que esta película es una bastante buena. En 2018, Un lugar en silencio fue probablemente una película a la cual nadie le pedía nada, y aún así nos dio todo. Porque ver esta película en el cine era la experiencia más gratificante que muchos hemos tenido. No conozco a nadie que no la haya visto en el cine y que no tenga una anécdota acerca de la atmósfera que se vivía en toda la sala. Hay que tenerlo en cuenta, no por nada recaudó 20 veces su presupuesto en la taquilla. Estábamos viendo una historia memorable y más que nada personajes muy simpáticos con los cuales fue fácil sentirte identificado. Y por lo mismo es que incluso probablemente se trate de la película más efectiva que ha tenido en los últimos tiempos, ya que cumple con su primicia de manera perfecta. Así que Paramount, al ver el dinero inminente, pues su secuela no se hizo esperar. Y ahora que después de ser retrasada todo un año, finalmente se ha estrenado. ¿Y qué hay que decir al respecto? Pues que es una película que funciona, pero no. Alto, no me malinterpreten, para nada es una mala película. Cumple perfectamente con las funciones que debe tener una secuela y por lo mismo termina siendo un buen producto. Pero sin duda es muy inferior a su antecesora. Aquí realmente sucede algo muy extraño, porque a pesar de ser una buena película, las fallas, a diferencia de los aspectos positivos, son demasiado notorios. Tanto así que incluso hacen que me preocupe un poco por la franquicia. Y yo creo que para explicar mis puntos basta con hablar de el género y la fórmula para desglosar esta opinión, mientras que de paso hablamos de lo bueno y lo malo que tiene para ofrecer. Para mí, aquí nos encontramos una vez más con el efecto de las películas de Alien, donde la primera se enfoca exclusivamente en el terror, limitándose a mostrar a esta criatura que amenaza a nuestros protagonistas en súper escasas ocasiones, para así siempre mantener el aura de misterio y peligro que evoca. Al mismo tiempo que causas estrés, ya que nos encontramos con pocos personajes en un lugar todavía aún más pequeño. Mientras que en la segunda parte tenemos un nuevo enfoque, este siendo la acción, ya valiéndole totalmente el terror que causa el monstruo, debido a que en esta película pasamos de solamente tener un xenomorfo a toda la maldita colmena, haciendo que una criatura que parecía invencible ahora una muy fácil de matar. Claro, sin esto el quitarle el suspenso a toda la película, ya que en esa James Cameron logró mantener la esencia del terror presente. Pero a diferencia de esas películas, esta no lo sabe manejar tan bien, ya que al parecer no sabe cuándo quiere ser solamente una película de terror o cuándo ser algo de acción. Porque inclusive se siente que en partes es como si usaran estos momentos de acción para simplemente rellenar la película. Porque en términos de escritura realmente no pasa mucho. Y ojo, estoy recalcando mucho el momentos de acción, porque no me vayas a malinterpretar. No estamos viendo Los Indestructibles o algo del estilo. Solamente seguimos viendo Un lugar en silencio, pero intentando agregar algo más a su fórmula. Obviamente no se podía entregar exactamente la misma película, pero aún así para mí darle este pequeño nuevo enfoque es lo que la hace débil. Porque muchas veces la poca inmersión generada por la construcción de escenas se ve estorbada por querer hacer simplemente otra cosa. Tenemos momentos funcionales, pero sin duda ninguno tan bien construido. En la anterior, los sustos estaban a la orden del día, sabían cómo llegar a ese momento. Aquí se llega incluso a sentir que quieren forzar esas escenas, haciendo a los personajes, por así decirlo, tontos. Digo, si los comparamos, en la anterior tenían exageradamente cuidado para hacer cualquier actividad diaria, mientras que aquí los personajes gritan, exploran, desobedecen, tiran cosas, solo casualmente para que aparezca un monstruo. Pero el querer darle este nuevo giro a la película tampoco es completamente negativo. Puedo encontrar ciertos aspectos rescatables en estos pequeños elementos de acción que se meten. Por ejemplo, hacen que la película se sienta muchísimo más grande y, por así decirlo, más ruidosa.
y esto podría llegar a ser más entretenido el trayecto para cierto público. Pero para mí en ese intento de hacerla más grande es donde encuentras algo incompleto. Y al estar así de vacío, quizá la película se pueda llegar a sentir solamente como un puente para hacer de esto una franquicia más. Y es ahí donde me preocupa realmente. Saliendo de ver esta película, vas a tener una de estas tres opiniones. Y es que sinceramente, a grandes rasgos, es eso. Pero al final de todo, la verdadera pregunta termina siendo, ¿qué tanto les va a durar esta magia? O en realidad, ¿cuántas veces más les va a funcionar esta fórmula? Porque miren, la fórmula que presentaron en esas películas no es innovadora, pero la ejecución sí lo es. Usar el concepto del screamer para hacer toda una película completa es simple, pero demasiado creativo, porque mientras casi todas las películas de terror nos indican este recorrido hacia el momento de asustarnos, pues en estas, toda la película estás en el medio del camino, esperando en silencio esa tensión. Aunque una frase que podría llegar a englobar esta secuela sería: el mismo chiste no funciona dos veces. Pero sí es de remarcar esa perfecta transición que hace la esencia de la primera película a esta segunda, ya que en aspectos tanto visuales como sonoros y en general todo lo que engloba la producción se mantienen igualmente impecables. Y hablando del cast, pese a que uno llegaría a pensar que se sentiría la ausencia de nuestro hermoso personaje principal, pues la verdad es que no. Sorprendentemente, Millicent Simmonds toma completamente el papel protagónico. Ella sola puede mover la trama a su gusto, a la vez de cargar ella sola con las escenas que protagoniza. Pero, aunque ella por sí sola funciona, se puede llegar a extrañar la dinámica que compartía con su padre, la cual es perfectamente reemplazada aquí por este nuevo personaje llamado Emmett, el cual ocupa muy bien ese lugar como secundario. Aunque siendo sincero, él es la verdadera víctima aquí, o sea, el amigo estaba bien tranquilo y de repente llegan y le lavan el cerebro. Pero por más que me gustaría decir lo mismo de los demás personajes, pues... Miren, aquí voy a usar una vez más este tópico del género que toqué anteriormente para demostrar cosas que sinceramente a mí me chocaron mucho. Porque uno llegaría a pensar que el protagonismo pasaría a manos de Emily Blunt, ya que en realidad todo indicaba eso. Y aunque ella es protagonista de muchas escenas, su papel queda en uno secundario, pero demasiado reducido. Y puede llegar a sonar a que me estoy contradiciendo, pero lo que quiero decir es que a pesar de aparecer en muchas escenas, básicamente su hilo de historia y su papel son irrelevantes para la trama. ¿Y por qué menciono esto? Porque es en situaciones así donde te das cuenta que la fórmula de esta película no sabe qué hacer con ellos. Te das cuenta cuando quieres seguir la misma fórmula que te otorgó la primera película, con escenas silenciosas y de terror, y cuando solamente te quiere meter escenas visualmente entretenidas para pasar al siguiente punto en la historia. Al final de cuentas ya conocemos los trucos. E incluso hay un momento en la película donde nos muestran un flashback al día 1, cuando estos ángeles de la muerte atacan. Y fue mi escena favorita de toda la película, porque fácilmente podría ser la mejor escena de todo. Y eso me hizo pensar que pudo haber sido 1000 veces más interesante ver una precuela a realmente esta secuela innecesaria que tuvimos, ya que en esta solamente vemos cómo se desgasta una esencia que ya conocemos. En cambio, en una precuela podríamos haber explorado el cómo se construía esa fórmula que hizo triunfar a la primera película. Ver cómo la sociedad se destruía lentamente y cómo nuestros protagonistas tenían que adaptarse a vivir en silencio, ya que con ese abrupto y anticlimático final, sinceramente solo parece que están hambrientos por hacer de esto algo cada vez más grande. Y ya aparentemente con un tercer proyecto en pie, es más obvio que quizá la magia de un lugar en silencio solo debió haberse quedado en una sola película. Pero ya, al final, ¿qué es esto? ¿Un video alabando la primera película o una crítica a la segunda? Yo creo que quizá ya perdí un poco el rumbo de esto. Creo que este video me quedó más largo y más serio de lo que yo quería, así que hagamos esta conclusión rápida. La ahora ya franquicia de Un lugar en silencio, más allá de ser simples películas, se han vuelto experiencias. Así que no hay mejores películas para regresar a las salas de cine que estas, ya que en el cine es el único lugar donde vas a tener la experiencia completa de verlas. Y pues por milésima ocasión y para que quede claro,
esta legítimamente es una buena película. Es tan buena película que para mí merece totalmente un 8 cerrado. Se lo merece totalmente. Y esto es Un lugar en silencio 2, una secuela muchísimo más ruidosa, que por momentos prefiere gritarle al espectador con una fórmula que funciona, pero no tanto. Y que por lo mismo termina olvidando que en ocasiones el sonido le trae problemas.